Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros, compañeras, maestra. En esta ocasión, en este panel de discusión, vamos a hablar sobre un tema que es los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos de América. Primero que nada, en los últimos años, la migración de mexicanos a Estados Unidos ha ocupado un creciente espacio en los medios que ha cristalizado una serie de prejuicios y mitos. Esas imágenes distorsionadas, a su vez, fortalecieron propuestas políticas de antimigración, al tiempo que alentaron una serie de medidas represivas, afectando principalmente a nuestros compatriotas mexicanos. A continuación, vamos a discutir sobre este tema. Primero que nada, a mi derecha tengo a Alonso Bojorquez, que es a favor de los inmigrantes, que es extrema izquierda. Un aplauso, por favor. De mi lado izquierdo se encuentra el extremista de derecha, Luis Emilio Salguero. Por último, pero no menos importante, tenemos a Orlando Pasaret en postura imparcial. Muy bien, el primer asunto que vamos a tratar en esta discusión es la definición de migración. Primero van a definir su postura conforme a la migración que se tiene en Estados Unidos y consecuentemente van a decir las ventajas y desventajas que tiene. ¿Quién quiere comenzar? Van a tener 5 minutos para contestar. Primero, ¿ok? Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, primero antes de poder hablar de una postura, pues tenemos que definir qué es migración. Migración, según la RAE, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos por diversas causas, ya sean generalmente es económicamente y por causas sociales. Cabe mencionar que la migración ha existido a lo largo desde que el hombre apareció en África, ya que pues desde África pues, se fue desplazando a todos los continentes, o en la época de la conquista que los europeos venían al Nuevo Mundo, venían migrando hacia acá. También, ahorita como dijo mi compañera, que vamos a hablar de Estados Unidos, pues Estados Unidos proviene de la migración de las 13 colonias de Inglaterra, y ya después se independizó y pues hizo lo que es ahora. Pero muchos países no podrían existir si no hubiera pasado este fenómeno de la migración, ya sea México, por lo general toda América viene de la migración y de otros países. Primeramente, ya que estamos en contexto, pues mi postura sería ideal para mí que no hubiera fronteras como en Europa, ya que en Europa hay un libre tránsito de personas, según el Tratado de Schengen, firmado en 1985. Este tratado dice que puede haber un libre tránsito de personas. Claro, va a estar regulado por la policía y cada país va a tener su control, pero en general es libre, no es tanto como en Estados Unidos, que si no tienes un pasaporte no puedes cruzar. Y pues a mí me parece una manera excelente para los mexicanos, y tanto para mexicanos como Estados Unidos, ya que la migración pues también combina las razas, culturas, tradiciones. Es un intercambio cultural entre las diversas razas, y pues de Estados Unidos pues resulta la mano de obra muy barata a los migrantes mexicanos, entonces pues sería una excelente opción que hubiera un libre tránsito. Tú estás diciendo que no debe haber tránsito entre los países, no debe haber fronteras. Disculpa, habrá un momento de preguntas, ahorita nada más se está definiendo y ahorita empezamos con la ronda de preguntas. ¿Muy bien? Sí, no hay problema. Sí, ¿sí? Bueno, sí. Voy a seguir. Quiero señalar, compañero Alonso, lo que dijiste, tienes toda la razón, pero no dijiste algo muy importante. Mira, la migración se produce cuando un grupo social realiza un traslado de su lugar de origen a otro donde considere que va a mejorar su calidad de vida. Esto implica un cambio total de su vida hacia otro lugar, un cambio en su entorno social, entorno político, económico, totalmente distinto. Como cabe señalar, dijiste, millones de hombres y mujeres migraron hacia Estados Unidos desde la época de la colonización, y sí, tienes razón, y concuerdo contigo, la migración ha hecho Estados Unidos.
Sin embargo, una gran desventaja en el presente de este fenómeno social es el factor económico, porque por parte de los ciudadanos y las agencias gubernamentales en el cual se encarga el Departamento de Seguridad Nacional, que uno de sus principales trabajos es asegurar que ningún inmigrante represente una amenaza para el país y para su población. Esto implica una cantidad inmensa de gastos para antecedentes, entrevistas personales, y es un proceso para la ciudadanía en los cuales se hacen pruebas de naturalización para los nuevos inmigrantes. ¿Qué es esto en pocas palabras? Mucha inversión de recursos del país para este proceso. Pero al igual también hay cosas buenas de este fenómeno, ya que la mano de obra de los inmigrantes es muy barata, con lo cual esto implica que los costos para el consumidor se reducen. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un inmigrante no consigue un trabajo, no consigue sustento económico al llegar al país? Bueno, es simple, de alguna u otra manera va a conseguir apoyo económico y va a depender de los servicios sociales del país. Esto implica que ya sean cupones alimenticios o viviendas subsidiadas. Esto se paga con los impuestos que hacen los ciudadanos para las personas de su mismo país, no para las personas de países fuera de este. Muy bien. Ahora sigue Pásales. Porque, como ya mencionaron mis compañeros, como ya mencionó mi compañero Bojorquez, el señor Bojorquez, nos dice que la migración es el desplazo de un país a otro o a una región a otra, y es generada por problemas económicos, por situaciones económicas, políticas o ya sea económicas, políticas y sociales. ¿Sí? Entonces, tenemos la postura de Bojorquez, que nos dice que debería haber barreras, no deberían existir las barreras, y nos dice Luis Emilio que están generando, que estas personas están dependiendo del país. Pues me gustaría decir que la migración es algo totalmente natural desde los principios, que concuerdo contigo, Bojorquez, es algo que siempre ha existido y necesita existir para el desarrollo de las naciones, ya que sin la migración los países no serían lo que son hoy en día. Estados Unidos definitivamente no sería lo que es hoy en día, pero se tienen que buscar formas se tienen que establecer leyes, se tienen que poner límites a los migrantes. No puede llegar cualquiera y entrar a un país, porque si no, como también la migración está ayudando al país, la migración también puede afectar a una nación. Entonces, por eso que se tiene que ser de alguna u otra forma un tanto elitista. Y tú mencionas que en Europa no existe la migración. Perdón, no existen las barreras, o sea que sí existen las leyes, pero Europa está viviendo una situación totalmente distinta a la que vive Estados Unidos con los países latinoamericanos. Estados Unidos es un país primermundista, a contrario de México y los países sudamericanos, donde el empleo que cuenta Estados Unidos y el PIB que cuenta con Estados Unidos no es el mismo que cuenta en los países sudamericanos. Entonces, por lo tanto, tienen que existir normas y tiene que haber un límite desde mi punto de vista. No puede ser que cualquiera entre, pero sí se tiene que autorizar a los migrantes a entrar a Estados Unidos. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas. Puede comenzar Pasarel con la pregunta que había anteriormente. Sí, mi pregunta era hacia Bojorquez. ¿Tú consideras que no debe haber barreras? Sí, considero que no debe haber barreras. No tanto así como que cada quien pueda entrar como Juan en su casa, como dicen, pero que haya un control o un registro. No sé, tú, Orlando, vienes de México y quieres trabajar. Bueno, vamos a ver, que eres ingeniero, ok, te registramos y puedes pasar y pues puedes ejercer allá. O sea, lo que yo me refiero es que hubiera un libre tránsito para poder ejercer tanto en Estados Unidos como en México. Y pues tú como Orlando, pues ¿eres mala persona o eres buena persona? Pues eres buena, ¿no? Eres trabajador, quieres lo mejor para tu familia. Entonces, pues, ¿qué barreras te pondrías a ti para no pasar a buscar una nueva oportunidad?
Ok, entonces tú me estás diciendo que sí pueden, que pueden entrar, pero con leyes. Sí, sí, claro que no van a ir a hacer lo que quieran. O sea, deben, si están entrando al país, deben, como decir, apegarse a las leyes del otro país. Tampoco van a hacer lo que... Y bueno, ok, ahora un punto sobre el que tocaba Luis Emilio. ¿Qué pasa con esos ingenieros que son ciudadanos de Estados Unidos? ¿Qué es lo que sucede? Si me explico, les están quitando el empleo. Muchos podrían decir, les están quitando el empleo. ¿Y qué es lo que tú consideras? Porque también estarían afectando a otra nación. Claro, claro, pero no debe, siento que ahí sí ya el país del país donde están residiendo los migrantes, pues debe tomar medidas, ¿no? No tanto como correrlos, pero puede, sí, generar otras alternativas. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Muchas gracias. Bueno, mira, entonces, a ver, me confundiste. ¿Tú estás a favor de que las leyes migratorias dejen a cada ciudadano que quiera entrar al país, le den su brincar, le den apoyo, le den todo? Tú estás a favor de eso, ¿verdad? Claro, si lo merece. ¿Por qué estás a favor de eso? Pues como ahorita estaba diciendo, si, pues, tomando el ejemplo de Orlando, que dije que Orlando era un ingeniero y quería trabajar y todo eso. Sí. Si, o sea, si puede aportar algo al país, ya por sus estudios y todo, ¿por qué no apoyarlo también a él? Sí, veámoslo desde ambos puntos de vista. Tú dejas entrar a un indocumentado, le das papeles, le das todo, ya es legal ahí. El proceso que tal vez es una inversión, tú lo estás viendo como una inversión de 5 o 10 años que le va a ayudar en el aspecto económico al país. Okay, pero viéndolo desde el punto de vista actual, es una inversión, es una mala inversión, ya que vas a gastar muchos fondos, muchos recursos en el proceso de legalizar a esa persona. Porque no creas que es nomás ver a la persona, tomarle su foto y darle su pasaporte. Es un proceso muy burocrático en el cual se implica bastantes tiempo, dinero y esfuerzo, en resumen. Entonces, ¿tú opinas que esa cantidad de recursos es buena inversión para largo plazo en este aspecto? Bueno, además sí está pasando, ¿sabes cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Según el INEGI, existen alrededor de 14, bueno, un censo realizado en el 2010, 14 millones de mexicanos. Y además, se dice que el 54% de la población de Estados Unidos proviene de descendencia hispana. Entonces, todos estos mexicanos ya están allá, ya es un hecho que están allá. Entonces, ¿tú cuál es tu...? ¿Tienes la información de esos mexicanos, cuántos trabajan y cuántos son desempleados? ¿Cuántos viven del ingreso de la nación? ¿Cuántos dependen de eso? Bueno, por el momento no. Ok, eso es lo preocupante aquí, porque no se tiene esa información, no se sabe claramente cuántos indocumentados, porque no tienen sus papeles, no tenemos control sobre ellos. Eso es lo que yo quiero llegar. Si no se tiene control sobre las personas que llegan, ¿cómo queremos tener control de las personas con las que tenemos? Bueno, si se permitiría una libre entrada, un libre tránsito, pues sería más fácil tomar el registro. Pero ya que Estados Unidos niega la entrada, pues tienen que meter A ver, ilegalmente. Por dices eso que no, que se niega la entrada, pero estás diciendo, a ver, ¿te estás? no estoy contradiciendo, estoy diciendo que tienen que entrar ilegalmente. A ver, tú, Jorge, estás totalmente a favor de que haya un libre tránsito entre Estados Unidos y México. Y tú, Luis Emilio, nos estás diciendo que exista una barrera Sí. totalitaria. No es totalitaria, o sea, yo digo que sí entren, pero como turistas, o sea, que no se queden. Ok, tengo una pregunta hacia ti, Luis Emilio. Ok, ¿por qué consideras que debería existir una barrera, bueno, totalitaria, y que simplemente entren como turistas y ya no No entren? poder ejercer. No Bueno, pueden trabajar. primero que nada, me preocupa mucho el aspecto económico, ya que el turismo genera muchos ingresos al país, eso está perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Pero ya viendo el aspecto de legalización, el aspecto de lo burocrático y todos los gastos que se tienen que hacer a todas las personas que se le tienen que pagar para que hagan el trabajo y que se aseguren de que las personas que van a entrar son personas de bien, que van a hacer un buen trabajo a la sociedad y al país, en ese aspecto estoy totalmente en desacuerdo.
Ahora veamos en el aspecto político. En el aspecto político y social. La manera en que cuántas personas van a entrar al país siendo de otra nacionalidad, el aspecto social que va a tener las personas de esa nacionalidad conviviendo con otras de otra nacionalidad en su mismo país, ese como que es un problema social que se está viendo ya mucho en esta década principalmente por eso. Esas son como que mis dos principales razones por las que estoy en desacuerdo. Bueno, según Ciesgo, una organización, dice que el 68% de las personas que trabajan en el campo y en la construcción son de descendencia hispana. ¿Qué opinas de esas personas? Porque, pues al parecer, si nos vamos por razas, la gente que está haciendo este trabajo, que podría ser el trabajo duro, son hispanos. Bueno, Y como ya había dicho al principio, la inmigración hizo Estados Unidos. De ese porcentaje, ¿cuáles me aseguras tú que tienen sus papeles al tanto, que no son indocumentados? Porque tú me estás diciendo que son de descendencia hispana, pero no me estás diciendo si son indocumentados y si tienen papeles. Porque hay bastantes personas de descendencia hispana con papeles que trabajan en el sector agropecuario y agrario en Estados Unidos. ¿Te gustaría comentar? Ok, pero aunque sean inmigrantes, pues están trabajando, ¿no? Como tú dices, no están viviendo del país. Ajá, sí, pero están no. produciendo, Están generando... Hay una gran diferencia entre inmigrantes de nacional diferente a la que van y personas de descendencia hispana o de otro lugar que sean legales en ese país, que tengan sus papeles. Sus papeles me refiero a su green card, a su visa de trabajo. Eso es totalmente diferente. Yo lo que digo es que frenar el paso de indocumentados, ya los que quieran ingresar al país ya no se puede. Eso es lo que yo quiero centralizar, no otra cosa, porque si te estás desviando del tema. No me estoy desviando, tú dijiste, o sea, es 64%, 68%, perdón. ¿Cuántos son indocumentados? Ponle que... ¿Tienes esa información? No, vamos a hacerlo al tanteo, digamos así. Pongamos que del 68% la mitad. Ok. ¿Cuál es la mitad del 68? Era una buena, un chistecillo. Para pensar el ambiente. Ok, volvamos al tema, por favor. Perdón, discúlpeme. Imagínense que el 34% de eso son indocumentados. Ok, están trabajando, Sí. están creando... No le están... sí, están generando ingresos al Ajá, por país. eso, no le están quitando al país, podría decirse. No están viviendo el país así como un parásito. Están trabajando, están intentando salir adelante. ¿Por qué no darles una visa de trabajo a ellos? Mira, muy buena pregunta la que me estás haciendo y te lo voy a responder. Mira, la verdad estoy curva con esto, pero esta pregunta se hace en el siguiente tema, pero ok. Muy bien. Si gustan, podemos terminar esta Me quiero sección separar la y pasar respuesta a al la siguiente siguiente. sección. Ok, No, pero ¿vas a continuar? Orlando, ¿te empieza? No, ahorita lo vamos a continuar. Muy bien, entonces continuaremos con nuestro panel. El asunto número 2 consiste en los antecedentes históricos y los hechos actuales que estamos viviendo conforme a este tema. Y la pregunta es, ¿con qué fundamentos, datos o hechos cuentan para defender su punto y cómo creen que han impactado tanto a los mexicanos como a los estadounidenses? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Yo? Quiero usar la palabra. 5 minutos. Bueno, usted me dijo que datos, pues ya ahorita dijimos que alrededor de 14 millones de mexicanos están allá, que Orlando dijo que el 68% de los trabajadores en el campo Y en la y construcción. en la construcción son de ascendencia hispana, ¿sí? Descendencia, perdón. Y bueno, antecedentes históricos, pues Estados, como ya habíamos comentado también anteriormente, Estados Unidos pues proviene de migrantes. Y discúlpeme, la otra pregunta me dijo que... Sí, ¿cómo creen que han impactado a los mexicanos como a los estadounidenses? O Esa sea, situación. tanto de Estados Unidos a México como de México a Sí. Estados Unidos, ok. Pues yo considero que Estados Unidos afecta en México de una manera abismal, ya que como es nuestro vecino, y además somos como el hermano pequeño de Estados Unidos, pues
afecta tanto económicamente, culturalmente considero que más en las fronteras, no tanto para el sur de México afecta, pero pues sí, también con las, bueno, Estados Unidos, todo lo que proviene de Estados Unidos, las películas y todo eso, pues afectan también, como afectan en todo el mundo. Pero yo considero que México ha influido más en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, no sé si han fijado aquí en El Paso, ya la mayoría de la gente habla español o así. Entonces, cada vez Estados Unidos está, podría decirse, como aceptando a México, o bueno, a los de descendencia hispana, también de Latinoamérica, para no dejarlas atrás. Están como aceptando que cada vez hay más gente dentro de su país o de descendencia. Entonces yo considero que también pues, culturalmente afecta y que México afecta de una forma abismal a Estados Unidos. Ok. Me gustaría tomar la palabra. Ok. Bueno, para contestar la pregunta sobre los hechos históricos, ¿y cuál es la otra? ¿Cómo han afectado a los mexicanos? ¿Cómo han afectado? Ok. Bueno, de acuerdo con un artículo publicado en el año 2012 por Terra Noticias, 10 de las ciudades con mayor crecimiento económico de los Estados Unidos cuentan con un crecimiento acelerado de población mexicana. Pero, sin embargo, estas ciudades también cuentan con los salarios más bajos o salarios que se dan a inmigrantes. En esta gráfica se puede mostrar cómo a través de los años, aquí se ve el crecimiento de la migración, en esta parte de aquí, se puede ver, y aquí se puede ver en esta línea negra la remesa económica. O sea, ¿qué quiere decir la remesa? La remesa es el dinero que se obtiene de Estados Unidos y se manda a México. Entonces, como podemos ver, pues la migración ha ido ascendiendo de poco en poco cada año, y aquí podemos ver que es alrededor de más de 20,000 millones de dólares de los que se mandan de Estados Unidos a México. O sea, ese dinero no se va a gastar en Estados Unidos y se va a partes de Sudamérica, o principalmente México. Aquí, continúa la gráfica, bueno, aquí podemos ver que México no es el primer lugar. Podemos ver que todavía hay otros 3 países arriba de México, y estos países, esto pues, es la cantidad de dinero que mandan a sus países. Entonces podemos ver cómo pues todo este dinero no se va a gastar se produjo PIB, produjo más dinero, más trabajos en Estados Unidos, pero mucho dinero no es gastado en Estados Unidos. Entonces podemos ver cómo en cuestión de dinero pues le ayuda a México, ¿no? Porque están mandando dinero continuamente, pero pues Estados Unidos se está viendo beneficiado porque pues por lo mismo están produciendo más y están exportando más producto al resto del mundo. Entonces, pues, aquí está pues, mi aportación, de acuerdo con estas investigaciones que se hicieron. Muy bien, muchas gracias. Ahora cedemos el turno a Luis. Muchas gracias. Disculpe, ¿sí tan amable de repetirme la pregunta, por favor? Claro que sí. La pregunta es, ¿con qué fundamentos, datos o hechos cuenta para defender su punto y cómo cree que ha impactado a los mexicanos y a los estadounidenses? Bueno, aquí tengo que repetir esta frase célebre de cuyo autor no tengo su información. Es: quien no conoce historia está dispuesto o condenado a repetirla. Esta frase tiene principal impacto en este tema, ya que la migración a los Estados Unidos se inició desde el siglo pasado, cuando una parte del territorio mexicano, que fue Texas, pasó a ser posesión de los Estados Unidos. Ahí fue cuando empezó el proceso de migración hacia ese país. Pero el proceso fulminante de esto fue en la década de los 20, en 1929, que fue, como ustedes saben, la Gran Depresión Económica. Y esta generó las primeras restricciones a la inmigración que se oponían al empleo de mano de obra mexicana. ¿Pero por qué? Bueno, este fue el comienzo para los mexicanos para empezar a ocupar puestos que deberían corresponder a los ciudadanos norteamericanos agobiados por los crecientes índices de desempleo.
Esto se está viendo de nuevo en esta década, ya que se está aumentando el desempleo por parte de los ciudadanos norteamericanos, ya que como es más barato la mano de obra indocumentada, los empresarios prefieren invertir en mano de obra barata que mano de obra nacional. Y en corto plazo eso es un buen acto, pero a largo plazo, ¿qué se está haciendo? Que se está bajando los ingresos para la población de ese país. ¿Y qué significa esto en el tema económico? Si los ciudadanos de ese país no tienen empleos, no van a tener forma de pagar sus impuestos, con lo cual el país va a entrar en una crisis aún más grande económicamente. Pero este es un aspecto, veámoslo desde el aspecto social, desde el aspecto de las familias. Díganme a alguien que no conoce, díganme de una persona que no conoce, de alguien que se haya ido a Estados Unidos a trabajar para mejorar su calidad de vida. Este es un fenómeno social que se está viendo desde décadas atrás. Pero esta persona va de su país natal hacia otro país porque en su país no tiene las oportunidades para mejorar su calidad de vida, y no solo para ella, sino para su esposa y sus hijos. Yo creo que esto está, aparte de afectando hacia la población de Estados Unidos, también está afectando a la población del país natal, ya sea México o Latinoamérica. ¿Por qué? Ok, tal vez pongámonos de que mi papá se va a Estados Unidos de indocumentado para trabajar, para que yo pueda tener una buena calidad de vida. Pero imagínate que yo tengo 4 hermanos, ok, mi papá se va, mi mamá está criando, y ¿cómo la hace mi mamá para criar 4 hijos mientras su esposo está en otro país trabajando? ¿No te parece que eso es un problema aún más grande? Una familia que crezca sin papá o mamá o ambos, que los esté criando otras personas que no sean sus padres. También piensa eso. También, disculpa, los dos, perdón. Esto se está viendo también en el sector político, porque otras personas quieren tomar ventaja de este fenómeno para incrementar los votos y nada más generar ingresos económicos a ellos mismos usando los inmigrantes y personas que no tengan papeles para el país. Así que yo creo que este fenómeno social de la inmigración afecta a ambos países, pero principalmente a la población de ese país. A los niños que no crecen sin papás, sin mamá, o hasta la familia entera, que los abuelos están criando a esos hijos. ¿Cómo van a crecer esos nuevos ciudadanos sin la figura paterna y materna que los estuvo educando desde su niñez? Bueno, ese es mi principal aspecto que quiero tratar sobre este tema. Muchas gracias. De acuerdo, ok. Seguimos con la segunda ronda de preguntas. Esta va a consistir en 10 minutos. Pues vamos a ir por turnos. A mi izquierda comienza. Bueno, con lo que tú dices, bueno, tú dices que hasta ahorita estás hablando de que hay familias que se van a separar por el hecho de que el padre va a estar viviendo en Estados Unidos y la familia, hijos, en México. O sea, ¿qué opinas de esas familias que ya están en Estados Unidos y ya están establecidas alrededor de 5, 8, 10 años? ¿Deberían de ser deportadas otra vez a Estados Unidos? ¿O que se les autorice un permiso para estar viviendo y trabajando en Estados Unidos como ciudadanos? Buena tu pregunta. Bueno, me gustaría agregar, ¿qué pasaría si agarran al papá y lo deportan nomás al papá y dejan ahí a la familia? Bueno, si el papá o la familia entera no tienen sus papeles en reglas, no hay de otra que deportarlos al país de donde son, porque es algo cruel, pero tiene que pasar para el bien de los demás. Ese es mi principal, pero opinión. ¿hacia el bien de quién? Perdón, ¿hacia el bien de quién? ¿Hacia el bien de los demás? O sea, de los una familia ciudadanos. completa indocumentada, ¿qué representa? Papá, mamá, vamos a ponerlo básico, Sí, papá, sí. mamá y 2 hijos. Sí. Ok, los 2 hijos representan educación, porque no vas a tener a tu familia sin educación para sus hijos. Educación pública, en el cual vamos a ver otra vez el proceso económico, los impuestos que se están pagando, los ingresos, ese dinero va a ir para familias
indocumentadas para su educación. Esa educación va a ser gratuita para ellos porque están viviendo ahí. Y ya ahí se está destinando fondos que son para los ciudadanos, se están destinando para personas que no son ahí. O imagínate, personas que van a Estados Unidos para que ahí nazcan sus hijos. También, ¿a dónde no van a parir a sus hijos en una casa o en un callejón? No tienen que ir a un hospital. Ese hospital es gratuito para ellos, pero ¿quién crees que paga todo eso? La población. Bueno, perdóname que te interrumpa, Ajá. pero imagínate, estos migrantes que ya están ahí, los hace ciudadanos, pero al momento de hacerlos ciudadanos van a comenzar a pagar impuestos, o sea, no solamente van a estar trabajando, sino que también van a estar pagando los impuestos y aportando como cualquier ciudadano. O sea, ¿qué opinas de eso? Mira, si ellos pueden pagar impuestos, pueden vivir ahí bien, sin quitarle esa oportunidad a un ciudadano que tenga sus papeles en reglas en el país, por mí está bien. Sin embargo, eso nunca va a suceder. Porque si le das la oportunidad a uno, otro que tiene sus papeles no lo va a tener. Muy bien, Bueno, te doy la palabra. sigo con este tema. Orlando ha dicho que llevan ya varios años ahí. El papá ya tiene trabajo y todo. O sea, tú estás diciendo que le quitarías ese derecho, ese beneficio, por dárselo a un flojo, bueno, un flojo estadounidense que no trabaja y así, o sea, si él te está aportando, el mexicano te está aportando, ya tiene, o sea, puede pagar impuestos, tiene casa, o sea, y le quitarías ese beneficio para dárselo A ver, a uno de ese no país. entiendo. ¿Cómo que flojo estadounidense? O sea, que no, pues sí, flojo, así. ¿Para ti qué es flojo? No trabaja, no paga impuestos. Primero que nada, si no trabaja, hay organizaciones gubernamentales que su principal trabajo es es encontrarle trabajo a esas personas, por si no lo sabías. Bueno, ponle, no trabaja porque no quiere. Sí puede conseguir trabajo, pero no quiere. No, pues me mantiene el país. Es mi país. ¿No? O sea, Hay mucha gente así. a lo que vamos, la postura de Bojorquez nos está diciendo que hay un ciudadano americano que es un flojo, que no está brindando nada de aporte al país, y hay un mexicano que está trabajando, que quiere salir adelante, y tú dices, no le voy a dar la oportunidad a este mexicano, y sí se la voy a dar a un estadounidense. ¿Tú estás a favor de eso? Sí. Imagino, ¿tú qué nacionalidad eres? Soy mexicano. Eres mexicano, ok. ¿Qué opinas de tu país? O sea, ¿qué crees que le falta a tu país? Que creo que le falta, Uno de sus pues, principales problemas. sus principales, pues probablemente podría ser falta de empleos, o podría ser violencia. Gente que se quiere ir. Gente que se quiere, es el principal. Aquí en México carece de trabajos, que hay muchos problemas sociales y todo eso. Todos esos problemas que son políticos, económicos y sociales. Ok, porque han sido una gran parte de la causa de esos problemas es que personas se han ido a otro país en vez de luchar, en vez de batallar y contrarrestar ese problema en su país. Yo, como estando en el lugar de mi país, prefiero darle trabajo, darles oportunidad a ese ciudadano que es de mi país que a otra persona de otro país. Porque imagínate, o sea, tú aquí estás viendo el punto de vista afuera de la casa, pero ponte adentro. Mira, ¿qué pensarías si un sudamericano, ya sea chileno, colombiano, está aquí, tiene a su familia, y él le dan un trabajo y a ti no? Con las mismas oportunidades, con las mismas características, pero a él se lo dan y a ti no. ¿Cómo te sentirías tú? Entonces, Siendo que es tu probablemente país. yo diría, si se lo merece, si ha luchado por él, Los dos se lo merecen. Pero probablemente él está mejor preparado. no sabemos, o sea, Entonces tú ya te aguantas. ¿Vas Trabajo. a seguir pagando los impuestos para mantener a esas personas? Pero si él está trabajando, ¿por qué no va a pagar impuestos él? Sí, pero no estás respondiendo a mi pregunta. ¿Cómo te sentirías tú si le dan la oportunidad a él y no a ti? Bueno, eso ya es diferente. Es No, mi no, sentir. responde la No, pregunta. que es muy personal. Puede que a Sí, Orlando pues, se sí, moleste, me puede que a mí no. Sí, la mayoría de la Muy población diferente. me molestaría. sí, pero Eso no te estás desviando de la pregunta. Estábamos diciendo No, que. No, tiempo, permíteme. Estábamos diciendo que vamos a usar el ejemplo del gringo, del estadounidense. El estadounidense no quiere trabajar, Sí. tiene las oportunidades, no quiere trabajar. Quiero vivir Se va a a encontrar costas trabajo. de mi país. Se la va a encontrar trabajo. ¿Mande? Se la va a encontrar trabajo.
No, o sea, Pero él te no estoy quiere. diciendo que ya tiene la oportunidad, Él- pero él no quiere. Ajá. Él lo que está buscando es simplemente, ¿sabes qué? Pues mi país me va a mantener, yo Pues, pago Hay mis mucha impuestos. gente así. También te decimos que Y el uno otro- de sus Ok, derechos. tranquilos, por el favor. de Le los doy la impuestos. palabra a Luis Emilio. Mira, como repetimos, como cabe recalcar que lo respondí en la pregunta 1, pero tal vez no te acuerdas porque no pusiste atención. Cuando un ciudadano del país carece de ingresos económicos, el mismo gobierno se encarga de darle sustento, ya sea con, ¿cuál es? Con cupones de alimentación y vivienda subsidiada. Eso, esa persona se lo gana por ser ciudadano de ese país y el dinero que viene de esos subsidios viene del impuesto pagado por los ciudadanos. Así es el sistema y así trabaja. Sí, sí, Una cosa es pensar en los sentimientos, otra cosa es pensar en un ciudadano. no, te entiendo completamente. Por eso estás diciendo que este no quiere trabajar y Sí. le vamos a dar bienes de alimenticios y Ajá. vivienda. Por eso. Pero el mexicano Sí. quiere trabajar, ya tiene tiempo viviendo en Estados Ni modo. Unidos. Ni modo. Bueno, a mí me gustaría... Permíteme, Sí, perdón. permíteme. Puede aportar más que y le vas a quitar la oportunidad. Sí. Por el aspecto económico y social que va a causar. Bueno, a Sí, mí me Orlando. gustaría Adelante. tomar un punto un poco imparcial, se podría decir. O sea, imaginemos la situación en la que estamos, el norteamericano flojo y la familia de mexicanos trabajadores, y tienes razón, lo que tú dices, ok, ¿cómo te sentirías tú si alguien de otra nación llega y le dan el empleo y a ti no? Ok, pero, ok, que sí o sea, lo que podría ser lo mejor para ambos sería a lo mejor establecer una ley que no solamente, que a lo mejor le den, a lo mejor no la ciudadanía, sino un permiso para estar trabajando y viviendo, podría ser a lo mejor hasta si quieres con menos sueldo si el extranjero accede, pero que simplemente haya haya normas, ok, ¿sabes qué? Ok, vas a estar trabajando aquí, se te van a poner estas reglas, vas a poder hacer esto no, pero simplemente considero que sí debería ser necesario para que puedan trabajar, porque realmente la gente quiere salir adelante. Los mexicanos a lo mejor no encontraron empleo en México y dicen no, o sea, voy a buscar una salida, o sea, no la salida fácil, pero quiero trabajar, quiero hacer algo. Entonces, si se buscan reglas, si se busca establecer reglas, yo creo que las cosas podrían funcionar bien para ambos, para el mexicano y para los estadounidenses. No, va a estar pagando impuestos, a lo mejor va a tener un menor sueldo, pero va a poder vivir en Estados Unidos, la familia no se va a ver afectada y el americano pues tampoco se va a ver afectado. Va a haber trabajos para los americanos, ¿sí me explico? A lo mejor podría ser que el mexicano pague más impuestos, pero considero que es necesario que haya leyes como ya se ha estado aprobando en diferentes estados, como es el estado de Florida, el estado de California, si no me equivoco, han estado aprobando leyes pro-migratorias. Le daré un minuto a cada uno para que aclaren, digan algo que quieran agregar a esta pregunta, por lo que han comentado. Bueno, me gustaría empezar. Como ahorita dijiste que te pusieras en los zapatos si le dieran empleo a otra persona y a mí no, ¿cómo te sentirías ahora ponte en los zapatos del otro lado? ¿Cómo te sentirías si le dan más oportunidades a este que no quiere trabajar y tú que trabajador, honesto, una familia y ya tienes registro aquí trabajando, tiempo trabajando, ¿por qué te deben quitar la oportunidad? ¿O qué pensarías si te quitaran esa Mira, oportunidad? antes que nada, yo no me iría a otro país sin tener el apoyo legal al país al que me voy a ir. Para empezar. Bueno, Yo no expondría a mi familia al peligro que es ir del país natal al que se quiere llegar para tener una mejor calidad de vida. Prefiero luchar en el mismo país en el que estoy, tener algún apoyo de alguna organización, ya sea gubernamental o no, para mejorar mi calidad de vida en el país. Es muy difícil, pero se está logrando. bueno, esas decisiones de cambiarse a otro país no creo que la hayan hecho sino más así, sí, no hay nada No, aquí. sí, ahí ese es estamos. un fenómeno social. Bueno, Ese es un fenómeno social. O sea, no tienes la calidad de vida, te vas a otro país para cargarlo. claro, sí, pero pues tal vez ya intentaron aquí, intentaron y no consiguen, por eso se tienen que arriesgar a cruzar.
Ok, quedamos aquí. Vamos a continuar con el último asunto, que es el 3. Consiste en el libre tránsito de personas y leyes de migración, como empezaba a mencionar Orlando. La pregunta ¿es evidente la necesidad del mexicano de buscar su bienestar transitando a nuestro país vecino? Entonces, ¿qué leyes de migración o antimigración se deberían adoptar en Estados Unidos de América? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, a mí me gustaría comenzar. Primero, me gustaría mostrarles esta gráfica. Como pueden ver, en la línea roja, las líneas punteadas, es la migración ilegal. Es la migración ilegal y aquí es la migración legal. Pues se puede ver que no hay mucha migración legal, ya que pues, no se autoriza por lo mismo, por el mismo punto que tú decías, que cómo le van a dar el trabajo a algún extranjero y no se lo van a dar al ciudadano. Bueno, respecto a qué leyes se deberían de comenzar a adoptar, ahorita ya existen leyes, por ejemplo en el estado de California, que están aprobando a los migrantes que ya llevan más de 5 años viviendo en Estados Unidos y que ya tienen como un registro, se les está dando como un permiso para vivir, se les está aprobando. Sin embargo, esto no se ha autorizado en todos los países, perdón, en todos los estados. Entonces, pues se podría establecer este tipo de leyes a nivel nacional para, pues ya, ayudar a los que ya están ahí, no separar familias y pues sí, establecer reglas para que ya no continúe la migración, o sea, ya no continúe la creciente y pues disminuirla. Muchas gracias. Es que resulta hilarante que Emilio piense así, por eso. Pongo esto ahí. ¿Quieres No, continuar con tu sí, respuesta? como Orlando había dicho que ya existen algunas leyes, pues el presidente Barack Obama comenzó a hacer leyes a favor de la migración, pero pues como el Congreso es republicano, pues no le permitieron como sacarlas, expedirlas, pues, como dice, ponerlas en trabajo, porque en marcha, perdón, no les permitieron. Y pues una ley antimigratoria que me llamó mucho la atención es la ley SB 1070, que es en Arizona, que esa ley dice que, pretende criminalizar a cualquier inmigrante, sea que ya trabaje o esté por ahí. Si es inmigrante es criminal y para afuera. Y pues a mí me resulta muy controversial esta ley, ya que pues si se criminaliza a todos, pues mucha gente, la mayoría de las personas, como habíamos dicho, tantas personas que hay inmigrantes, pues sería criminal y cosas que no es justo, porque pues mucha gente trabaja, mucho inmigrante ya trabaja. O sea, la mayoría de los inmigrantes pues consiguen trabajo de lo que sea, pero pues ya trabajan, o sea, ya están, no viven así sin hacer nada. Otra cosa, como ahorita retomando, en Europa, pues el libre tránsito, la ley que había comentado, la de Schengen, un objetivo de esa ley es, ¿cómo se dice?, evitar o contrarrestar la xenofobia, que pues, es la fobia a los extranjeros y así. Pretende, con el libre tránsito pretende como evitar el racismo y la xenofobia, el miedo. Entonces yo considero que en Estados Unidos no se puede hacer eso, no se ha podido hacer eso porque la mayoría de las personas son racistas, como los estados de Ohio, Iowa, Arizona, todos esos son estados racistas. Entonces yo considero que pues, su forma de pensar está muy mal. Gracias. Bueno, aquí un principal error es generalizar, pero eso es tema de otra discusión. Ok, como dice la pregunta,
mi opinión o la opinión de este estado es que cualquier persona extranjera puede venir a visitar Estados Unidos porque significa que va a gastar su dinero al país y ese dinero se va a quedar en ese país. Ya sea por venir a comprar aquí, ya sea por venir a pasearse o por otras cuestiones. Sí, eso es muy bueno y eso sí estoy de acuerdo. Lo que no es que se emigre para vivir aquí, consumir los ingresos que se dan aquí. Eso conlleva a consecuencias negativas para la población, desde los infantes hasta la población mayor. Me da gusto que hayas tocado la ley SB 1070, porque tú la ves desde un punto de vista totalmente negativo, ya que tú no estás viviendo el problema que ellos tienen. Tú lo ves desde un punto de vista ajeno a eso, porque eso no te está pasando a ti. Principalmente esta ley, si no sabes, lo promulgó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que le otorga a los policías locales, ya sea estatal y municipal, facultades extraordinarias para detener a personas si los agentes tienen sospecha razonable de que se trata de indocumentados, como ya hemos platicado anteriormente. Sin embargo, se necesita realizar una reforma migratoria para que cualquier persona indocumentada en el país sea regresada a su país natal, claro, sin afectar a sus derechos humanos. Esta ley nada más se va a encargar de que cualquier persona que no tenga papeles en el país la van a deportar a su país de origen. ¿Qué significa esto? Que no se le va a agredir, no se le va a hacer daño alguno a esa persona, nomás se le va a detener y se va a llevar al país de donde es, porque no está cumpliendo con las leyes de ese país. Eso está en la Constitución de los Estados Unidos y eso ninguna otra ley lo puede negar. Aunque esta ley ha generado bastante controversia en este país, se puede recalcar que esta medida lo único que quiere es generar aspectos positivos para Estados Unidos, con lo cual se frenaría el paso de personas indocumentadas al país y con ello se lograría contrarrestar los problemas causados. ¿Qué es una de las principales causas negativas del paso de indocumentados? No tocamos el tema antes, pero me gustaría tocarlo ahorita. ¿Sabes cómo es el proceso del uso de vida de una persona indocumentada, de ir desde ya sea de México, Chile, Colombia, Honduras, Haití, hacia Estados Unidos? ¿Sabes la mafia que está involucrada en eso para lograr pasar de una persona desde la frontera hacia el otro lado? ¿Tienes idea de lo que es un pollero? Bueno, no te estoy haciendo la pregunta va a dar la siguiente, pero mira. El proceso cuesta muy largo. Para un solo inmigrante le cobran alrededor de $1,000 a $2,000 el proceso de pasarlos ilegalmente de un país a otro. Esto principalmente ya se está haciendo el delito. Luego se está pasando a la familia, a una persona o a la familia entera. Y con esto se incrementa el riesgo, ya que una cosa es lograr pasar al otro lado, pero otra cosa es encontrar la seguridad de que no te va a pasar nada. Porque no creas que es como la fila aquí de los puentes libres, que pasas, ya estás al otro lado y ya encuentras un McDonald's a una cuadra. No, ellos pasan y están en el desierto, principalmente de aquí, de Arizona y Nuevo México. Y también piensa en la vida de esas personas que arriesgan su vida, su existencia para mejorar su calidad de vida. Más de la mitad de las personas que se arriesgan el viaje de pasar indocumentadamente al otro país mueren. ¿Qué significa esto? Que hay familias enteras que se quedan sin padre y sin madre y hasta sin hermanos y tíos por este fenómeno social. Gracias por la participación. ¿Vas a empezar con las preguntas? ¿Sí? Pues, ¿Vas a hacer una pregunta? Sí. Ok, vamos a hacer la última ronda de preguntas y comenzamos contigo. Sí, Ya, sí, ya sí, todos sí, están claro. preparados. Bueno, ok, tú te estás preocupando por los migrantes, pues van a morirse, no van a tener papá. Ok, ¿qué medida tomarías? Darles el libre tránsito. Bueno, Darles el libre tránsito, porque si pones fronteras y te pones más estricto, van a encontrar la manera de pasar y va a ser lo mismo. Y bueno, otra cosa que me gustaría de lo que dijiste, pues tú me pintas muy bonito la ley, ¿no? Que, nomás los vamos a tratar bien, por favor, sal de mi país y todo. Pero ya en el campo ya es diferente. Los policías, como dije, que no generalizo, pero en estos casos sí son racistas, como puedes ver también aquí en el puente.
un ejemplo, una persona que es normal, o sea, va de compras y le toca un pocho y se pone sangrón y hasta lo regresa, ¿no? Entonces, pues yo considero que esa ley está mal porque con esos privilegios extraordinarios que se le dan al policía, pues se le sube y toman muchos abusos, hacen muchos abusos. Perdón. Bueno, ¿puedo tomar la palabra? Sí. Bueno, Respondes tú y Bueno. luego toman. entonces quiero entenderte que tú estás generalizando el tema de los policías porque tienes datos y bases que se pueden refutar, ¿verdad? A ver, ¿qué datos tienes de la policía? Principalmente, vamos a tomarlo todo de Estados Unidos y no de Arizona. ¿Qué datos tienes de la policía de Arizona? ¿Qué eventos o causas de agresión tienes aquí en físico? Porque generalizar es otro delito, y más con esto. ¿Has leído las noticias? ¿Has escuchado noticias? No, yo te No, permíteme. ¿No has visto todos los casos de reportes de abusos de policía? Dime uno. Por eso no has visto noticias. Ok. Bueno, tangiblemente ahorita no lo tengo, pero tú tienes casos de que todo siempre ha sido bajo Dime regla. un solo caso de problemas de la policía. ¿No tienen ninguno? Entonces, Te invito a que leas las noticias. Bueno, con respecto a lo que se estaba hablando ahorita sobre hechos raciales y retomando un poco de la ley del SB 1070, no sé si han escuchado de una ley que se está tratando de aprobar en el estado de Oklahoma. Como ya sabemos que cada estado tiene sus leyes. Esta ley dice que las personas, los mexicanos, deben de tener como, no sé qué es lo que van a tener, pero es como algo que les señale que son mexicanos, que son migrantes. ¿Tú qué opinas de esta ley? Para mi gusto es una ley totalmente racista, que, pues, ¿cómo va a ser que estás marcando a las personas? ¿Qué opinas de esta ley? ¿Consideras que está bien? ¿O qué es lo que se está tratando con este tipo de leyes? bueno, esta ley la estás viendo desde el punto de vista extremista. Mira, ¿por qué? Para entender esta ley, tenemos que imaginar esto. Imagínate que tú estás... ¿Cómo te puedo decir para que se pueda entender? Bueno, marcar a las personas para saber si son indocumentados o no. ¿Eso es lo que tú te refieres? O juzgarlas por simplemente a su color de piel y... Pero no se está juzgando. No se está juzgando, simplemente, ¿sabes qué? Tú tienes color de piel y voy a ir y te voy a preguntar, ¿sabes qué? A ver tus papeles, simplemente por tu Pues color sí. de piel. Eso es natural, eso... Pero si Cualquier está- persona... No, perdón. La persona está en su libre derecho de tener miedo de alguna otra persona si no está seguro que cuenta con sus papeles en regla de ese país. Tiempo, ¿por qué te da miedo? A ver, tú no tendrías miedo si estás en un aeropuerto y ves a una con este problema de ISIS, todo eso, no tendrías miedo si ves a una persona con rasgos musulmanes o algo así en el aeropuerto. Y No, pues ¿por qué ¿No debería tendrías de? miedo? Ok. Sería algo racista de mi parte juzgarlo. Y lo que tú estás diciendo, si siento miedo, estoy juzgando desde un principio. No. Simplemente por el La hecho de persona- que siento miedo porque traigo un turbante. No, yo no dije un turbante. Bueno. Dije rasgos físicos que sean de esa localidad. Sí, hay encuestas en las cuales más de la mayoría de la población estadounidense teme si no está segura de la nacionalidad y los documentos en regla de ese país. Y eso está avalado por el Departamento de Seguridad Nacional, que se encarga de hacer esos censos y esas encuestas a cada año. Eso es dato que tengo aquí presente. Además, espérate un momento, déjame de ahí. Además, imagínate, ¿tú no te sentirías más a gusto si supieras que las personas con las que estás conviviendo no generan un peligro para tu país? Dime, ¿no te sentirías más a gusto? Pero, mira, a ver, No, ¿sí o no? ¿cómo voy a saber si me está generando un peligro aquí mi compañero? No sé si, o sea, yo no sé si él... No, yo no estoy hablando de... O sea, simplemente puede ser que sea un afroamericano, un mexicano, un anglosajón, pero yo porque no puedo juzgar, simplemente puede ser un anglosajón y puede tener una bomba, puede ser un mexicano y puede tener una bomba, pero yo no puedo juzgar y no me puedo meter en esas cosas. Pero volviendo un poco al tema de la ley, o sea, considero que
es inaceptable tratar de aprobar este tipo de leyes racistas, porque realmente no cabe otra palabra que racista. Sí pueden existir leyes, ¿no? Que, ¿sabes qué? Necesitas, si quieres hacer esto, necesitas enseñar tus documentos de que eres estadounidense o lo que quieras, pero juzgarte o etiquetarte, considero que es una ley totalmente inaceptable y racista. Ok, mira, ok, bueno. Permíteme. Contestas. Sí. Y luego seguimos. A ver, tú estás describiendo a esta ley como racista. ¿Para ti qué es racista? Defíneme claramente cómo está en la Real Academia Española la palabra racista. No tengo la definición Entonces, exacta, porque, si pero no sabes la definición exacta, ¿por qué llamas a esta Sí, ley le pido por racista? favor, va a Jorge a hacer una pregunta. Ya llevas No, mucho me tiempo. gustaría recalcar ahí. ¿Por qué dices que no es racista? O sea, te estoy marcando y, ay, si no sé, si veo a un moreno, este vato me va a saltar. Así, ¿Pensarías tú eso? No, ¿Vas a la calle? ¿por qué siempre juzgar así? O sea, porque, como dijo Orlando, un güero puede asaltarte y un moreno, pues, o sea, estás generalizando y por eso Estados Unidos, por eso no se puede llegar a nada hablando en leyes migratorias, porque las personas de Estados Unidos, la mayoría, como dijiste, que el 50% son racistas. y Ok, como tú pero- dijiste, perdón que te No interrumpa. pasa nada, pero quiero hablar después de que Sí, tú nos mencionaste ¿cómo es la frase célebre que nos mencionaste hace poco? Quien no conoce esta ¿Quién está no condenado conoce a esta practicar. frase? Ok, Estados Unidos ya vivió un problema o sea, ya tuvo racismo, ya existió el racismo en Estados Unidos ante los afroamericanos y los africanos, y ya se dieron cuenta, hasta ahorita su presidente es afroamericano, y ok, y tú estás volviendo a hacer lo mismo, no vas a juzgar simplemente porque es hispano, tiene piel morena o porque te dio las ganas y lo vas a etiquetar o le vas a decir, es que dame tus documentos. Bueno, aquí ninguno de los dos sabe la definición de racista porque no me la pueden dar. ¿Tú lo sabes? Danos la definición de racismo, por favor. Yo no la estoy usando para que tengo que darte. Bueno, No, Creo estoy hablando. que está brindando mucho la No, conversación. sí, se está Vamos a desviando tener esto. ahora un minuto cada uno para que concluyan y den su postura final y nadie de los demás puede interrumpir, va a ser únicamente la opinión del que esté hablando. ¿Nomás un minuto? Un minuto y medio. Ok, muchas gracias. Bueno, ya últimamente, ya nomás no te estamos dando la definición de racismo, pero te lo estamos demostrando. ¿Por qué los estadounidenses también, cuando vienen aquí de Spring Break, pueden hacer sus destrozos y así? Hacer lo mismo, porque tienes que pedir allá papeles por cambiar por otro color de piel. Entonces, otra cosa que me iba a decir, porque en Europa también hay pues, diferentes colores, no sé, pero porque allá no hay tanto racismo y así. Por el libre tránsito, es lo que trata de hacer esta ley. Bueno, yo considero que sí, sería ideal que hubiera un libre tránsito, ya que, pues, como dicen unos artistas, América es todo el continente, quien nace en América es americano, los Tigres del Norte, dicen eso. Entonces, pues como si tuvieran las mismas oportunidades en libre tránsito, pues se podría llegar a un mejor, se podría sacar mayor beneficio y ganancias, pero no se puede porque Estados Unidos es racista. Me gustaría Terminar. Sí. Muchas gracias. Ahora sigue el turno de Luis Emilio. Un minuto y Le medio. cedo mi palabra a Armando después de él. Bueno, como ya dije desde un principio, la migración es algo totalmente natural y necesario. Sin embargo, no se puede, entre Estados Unidos y México, que es el tema a debatir, no puede existir el libre tránsito. No, considero que no puede existir. A lo mejor suena un poco injusto que pongan barreras o que pongan tantas barreras, pero a lo mejor es lo justo, es lo necesario para Estados Unidos, porque sin estas leyes Estados Unidos se saldría de control y no existiría un orden. Entonces es necesario que existan leyes. No estoy de acuerdo con las leyes racistas como estas que se han estado por las que ya mencionamos. No estoy de acuerdo con ellas, pero sí necesita haber, a lo mejor si
se necesitan poner, a lo mejor sí se autoriza que entren los migrantes, pero con un límite, una cierta cantidad, o a lo mejor ¿saben qué? Ok, tanta cantidad de gente que va a trabajar en el campo, ok, tú vas a trabajar en el campo y, no sé, y es a donde tú vas a trabajar. Tantos migrantes que se va a autorizar que entren como ingenieros, licenciados, doctores, lo que sea, pero que se controle la migración. Pero no puede existir un libre tránsito, y tampoco estoy de acuerdo en que existan leyes tan radicales como que sabes que nada más entras y nada más puedes entrar como turista. Termina el tiempo. Muchas gracias por la participación. Continúa, Luis Emilio. Bueno, acá toca el tema de que Estados Unidos hace su desmadre en Spring Break. Bueno, si no sabías, esa semana genera muchísimo ingresos económicos a los principales costos de México. Ese es un tema aparte, no más quería recalcártelo. Mira, yo no estoy en contra de las personas que quieran mejorar su calidad de vida. Al contrario, estoy a favor, porque todos tenemos nuestro libre derecho de mejorar nuestra calidad de vida. Lo que no estoy de acuerdo es en quebrantar la ley. Una persona que esté ilegalmente en otro país está en contra de la ley y de la constitución del país. Y lo único que está haciendo es afectando a ese país en cualquier ámbito en el que se pueda. Yo estoy a favor de, si una persona tiene sus documentos en regla, poder estar libremente en ese país. Sin embargo, si no los tiene, para eso son estas leyes, para generar la seguridad a sus habitantes de que van a estar con otras personas que no presenten ningún daño a la sociedad en sí, ya sea en los aspectos económicos, sociales, políticos y gubernamentales. Así que aquí se están usando palabras muy despectivas, principalmente a los estados del sur, que son los que están colindando con esos problemas de migración principalmente. Pero si una persona no tiene sus documentos en regla en ese país, con la pena se tiene que deportar al país al que pertenece. Muchas gracias, terminó el tiempo. Y para finalizar, yo concluyo que el fenómeno de la migración es una de las fuentes constantes tanto de conflicto como de cooperación en las relaciones de Estados Unidos-México. Y la solución a este problema no sería la prohibición de inmigración de los mexicanos a Estados Unidos, sino un acuerdo en busca del equilibrio y el respeto del humano a tener mejores oportunidades, siempre y cuando su estancia no sea dañina a la nación. Muchas gracias, sería todo.